Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Soy el profesor César García y en este video vamos a ver el tema términos semejantes. Muy bien, para poder abordar este tema, primero tengo que recordar cómo está constituido un término algebraico. Y recuerden que un término algebraico consta de 4 elementos. El coeficiente, que en este caso es el número, la literal, que es la letra. Recuerden que no nada más puede ser la X, puede ser cualquier letra. El exponente y el signo. Recordemos que si un coeficiente o un término no tiene signo, significa que es positivo. Muy bien, para recordar y repasar estos elementos vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a resolver y colocar su coeficiente, la literal, el exponente y el signo de estos dos ejemplos. Muy bien, si me preguntaran cuál es el coeficiente de este término, sabemos que el coeficiente sería 3, su literal sería X, su exponente, sabemos aquí tenemos el exponente, sería 4. Y por último su signo, si no tiene signo, recordemos que es positivo. En el segundo ejemplo, coeficiente, ¿cuál es? Es 2. Su literal es la letra B. Su exponente, recuerden que si no tiene exponente, en este caso una literal, sabemos que es 1. Entonces su exponente sería el 1 y su signo, pues aquí lo tenemos, sería negativo. Muy bien, una vez que ya vimos cuáles son los elementos de un término algebraico, vamos a ver qué es un término semejante. Y nos dice que son aquellos términos que tienen la misma parte literal y el mismo exponente. Recuerden que es una parte muy importante que podamos identificar cuándo son términos semejantes para hacer la reducción precisamente de estos términos. Muy bien, aquí tenemos unos ejemplos, vamos a resolverlos. En este caso, si observamos, tendríamos los siguientes términos y tendríamos que buscar cuáles son sus términos semejantes o cuáles tienen similitudes en cuanto a su literal y a su exponente. Vamos a ver 5x cuadrada, ¿con cuál sería un término semejante? Con x al cubo no, porque no cumplen la condición. Dice que deben de tener el mismo exponente y en este caso este es al cubo, entonces con este no son semejantes, aunque aparentemente son iguales porque tienen la x, pero su exponente es diferente. Este sí sería semejante porque es x al cuadrado y aquí tenemos x al cuadrado, entonces estos dos sí son términos semejantes, aunque su signo sea diferente, pero son términos semejantes. El siguiente elemento, que sería x al cubo, vamos a buscar cuál sería otro x al cubo, pues entonces este término sería semejante con este otro. ¿Cuál sería el coeficiente de esta literal? Su coeficiente aquí sería 1. Muy bien, y por último vamos a identificar el último elemento, sería en este caso 8AB. ¿Cuál sería su término semejante? ¿Cuál es igual o cuál cumple con esta condición que tengan la misma parte literal y el mismo exponente? Pues sería este, independientemente de que tengan signos diferentes. Sabemos que tienen en este caso las literales AB y AB. Muy bien, una vez que ya vimos cómo son los términos semejantes y cuáles son los elementos de un término algebraico, vamos a hacer un ejemplo ya en específico de reducción de términos semejantes. Una parte muy importante es recordar que la reducción de términos semejantes, como su nombre lo dice, solamente se puede hacer entre términos semejantes. Yo no puedo sumar x más y, no se podría sumar porque son dos términos que no son semejantes, son diferentes. Por ejemplo, si yo tuviera 2x más 5b, no se pueden sumar. ¿Por qué? Porque este no es semejante con este. Entonces no se podría hacer. Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a resolver el siguiente ejemplo. Y entonces yo tendría que buscar cuál es semejante de 4x al cuadrado. X al cuadrado identifico, busco y aquí tenemos el que este es su signo, su término semejante. No tanto por el coeficiente puede ser diferente, el signo puede ser diferente. Lo que tiene que ser igual es la literal y el exponente. Muy bien, entonces escribiría de la siguiente forma: 4 menos 9. Solamente voy a escribir los coeficientes. 4 menos 9 pues nos da menos 5. Menos 5. ¿Qué pasa con su literal y con su exponente? Se recorren simplemente y quedan exactamente igual. Ahora pasamos al siguiente término, identificamos cuál es semejante de AB, vemos y subrayamos.
Muchos utilizan diferentes colores para no confundirse o diferentes tipos de líneas. Y entonces aquí tendríamos que, en este caso es 8 y menos 2. Colocamos 8 menos 2, hacemos la operación, sabemos que quedan 6 y que es positivo porque el más grande es el 8 más 6. ¿Qué pasa con las literales? Nuevamente reiteramos, se recorren 8AB. Y por último vamos a identificar el último término. En este caso es el término que tiene menos 5y y sería este su semejante. Muy bien, los anotamos, menos 5 más... ¿Cuánto vale el coeficiente de esta literal? El coeficiente es 1. Entonces quedaría menos 5 más 1, sabemos que es menos 4. Lo anotamos. ¿Qué pasa con la literal? Nuevamente recordemos, se recorre. Y ya tenemos resuelto este ejercicio de reducción de términos semejantes.